Bien, vamos a empezar con el módulo 10, que dentro de las concepciones epistemológicas trata sobre los programas de investigación de Imre Lakatos. ¿Quién fue Imre Lakatos? Fue un húngaro que se trasladó a Inglaterra a finales de los 50 y recibió la influencia de Karl Popper, es decir, que en principio era falsacionista, y aún siendo un decidido seguidor de la concepción de la ciencia de Popper, él toma en cuenta ciertas dificultades, digamos, del falsacionismo y trata de remediarlo de alguna manera. A mediados de los 60, Lakatos supo del punto de vista alternativo de la ciencia que enunciaba Kuhn, ¿sí? Los puntos de vista de Popper y Kuhn tienen mucho en común, a pesar de que proponen concepciones de las ciencias rivales, ¿sí? Todo esto de que las teorías son falsables, ¿sí? Se puede establecer en forma análoga a los paradigmas que son reemplazables, ¿sí? Es un cambio, digamos, de sintaxis, estimo yo. En particular, ambos se oponen a las posiciones positivistas e inductivistas, le conceden prioridad a la teoría o paradigma frente a la observación e insisten en que la búsqueda de resultados de la observación, su interpretación y aceptación o rechazo, tienen lugar con un trasfondo de teoría o paradigma. ¿Ah? ¿Qué hizo Lakatos? Lakatos buscó modificar el falsacionismo de Popper y liberarlo de sus dificultades, recurriendo a algunos de los conceptos de Kuhn, a la vez que rechazaba los aspectos relativistas de este. Lakatos acuñó la frase programa de investigación para referirse a lo que en cierto sentido era su alternativa a los paradigmas de Kuhn. La fuente primordial para conocer la concepción que tiene Lakatos de la metodología es su texto de 1970. Una de las dificultades del falsacionismo de Popper era que no existía una guía clara respecto de qué parte del complejo teórico era culpable de una falsación aparente. Si se deja al antojo del científico individual situar la culpa donde le plazca, es difícil ver cómo puedan progresar las ciencias maduras de la manera coordinada y coherente con que parecen hacerlo. Sí. Lakatos respondió sugiriendo que no todas las partes de una ciencia van a la par. Algunas leyes o principios son más básicos que otros. De hecho, algunos son tan fundamentales que definen los rasgos de una ciencia y por lo tanto no se les puede culpar de ningún fallo aparente, sino que la culpa debe recaer en componentes menos fundamentales. Ahí es como que se empieza a mapear esta idea del programa de investigación. Se puede ver una ciencia como el desarrollo programático de las implicaciones que tienen los principios fundamentales. Los científicos pueden tratar de resolver los problemas modificando los supuestos más periféricos de la manera que crean conveniente. En la medida en que sus esfuerzos tengan éxito, contribuirán al desarrollo de un mismo programa de investigación, por muy diversos que sean sus intentos de jugar con con las suposiciones periféricas. Acá tenemos una gráfica que me pareció más interesante, digamos, como para explicar el concepto. Y claramente la palabra paradigma está de más. Lakatos llamó a los principios fundamentales el núcleo central o núcleo teórico firme, ¿sí? El cual es no falsable empíricamente. ¿Sí? Toma la forma de unas hipótesis muy generales que son la base a partir de la cual se desarrolla el programa. El núcleo central de la física newtoniana, por ejemplo, está compuesto por las leyes del movimiento de Newton más
su ley de atracción gravitatoria. Los fundamentos de un programa necesitan ser ampliados con una serie de suposiciones suplementarias con el fin de llenarlos de sustancia, de modo que puedan hacer predicciones definidas. ¿Sí? Alrededor del núcleo, entonces, ¿qué tengo? Situaciones de dominio de las teorías protectoras. Es el cinturón protector del núcleo. Ahí hay hipótesis auxiliares y una serie de teorías, digamos, que complementan o protegen estoy buscando la palabra que se me vea. La inviolabilidad, ¿sí? O el blindaje, ¿sí? Hacia del núcleo con respecto al entorno. ¿Ah? Bueno, dentro de ese cinturón protector tenemos dos cuestiones que son las heurísticas. ¿Ah? Las heurísticas son estrategias, son invenciones o son propuestas que hacemos para desarrollar o para sustentar o validar una determinada situación. ¿Sí? Entonces, claramente se ve que hay una hipótesis falsadora, ¿sí? De una teoría emergente, digamos, que intenta invadir el cinturón protector, ¿sí? Y que el dominio de teorías protectoras del núcleo, digamos, se va a encargar de evitar o retrasar el avance de esta hipótesis falsadora. Luego tenemos la historia interna y la historia externa, digamos. También acá Lakatos hace mención al contexto histórico. Acá hay otra forma, ¿sí?, de describir, y tenemos especificado de manera diferente el cinturón protector, desglosado en dos, el heurístico positivo y el heurístico negativo. ¿Sí? Acá en la diapositiva anterior vemos que la heurística negativa, ¿sí?, son las investigaciones a evitar. ¿Por qué a evitar? Porque son investigaciones que debemos, que van a hacer que la no falsabilidad del núcleo teórico, digamos, se vea comprometida. ¿Sí? Entonces, de alguna manera se establece esto como la heurística negativa. ¿Sí? Y la heurística positiva viene a ser toda la utilería metodológica, ¿sí?, que se utiliza para reforzar la no falsabilidad del núcleo. ¿Sí? Entonces, dentro del núcleo central, ¿qué encontramos? Los principios y los axiomas que son inmodificables. En el cinturón heurístico negativo encontramos las hipótesis auxiliares y observacionales, ¿sí?, y las condiciones experimentales. Y en el cinturón heurístico positivo tenemos las directivas generales para explicar o predecir. Lakatos llamó cinturón protector a la suma de hipótesis adicionales que complementan al núcleo central, con el fin de subrayar que su papel consiste en proteger el núcleo central de cualquier falsación. Según Lakatos, el núcleo central es hecho infalsable por las decisiones metodológicas de sus protagonistas. Él hizo un uso libre del término heurístico para caracterizar a los programas de investigación. ¿Sí? Parte de la heurística necesaria para resolver crucigramas comienza por las pistas que requieren palabras cortas como respuesta, y después por aquellas para las que la palabra de respuesta es larga. ¿Sí? Esto es un ejemplo de cómo se daría una heurística, digamos, aplicada a la resolución de un crucigrama. Lakatos dividió las líneas maestras de trabajo dentro de un programa de investigación en heurística negativa y heurística positiva. La heurística negativa, como bien dijimos recién, especifica lo que se aconseja no hacer al científico. Como ya hemos visto, a los científicos se les sugiere no jugar con el núcleo central del programa en el que trabajan. Cualquier científico que modifique, ¿sí?, el núcleo central
habrá decidido de hecho salirse del programa. La heurística es vista como el arte de inventar por parte de los seres humanos con la intención de procurar estrategias, métodos, criterios que permitan resolver problemas a través de la creatividad, el pensamiento divergente o lateral. ¿Sí? Recuerdo que un ejemplo en mi trabajo de tesis de esta heurística negativa fue encontrarme con la teoría de Cosserat, ¿sí? Que de alguna manera establece, además de las fuerzas tensionales, ¿sí? Que son tensiones normales y tangenciales actuando sobre un cubo elemental, ¿sí? Establecía agregar a esto los momentos tensionales, ¿sí? Y que era una teoría que se recomendaba para materiales granulares. Entonces yo empecé a tratar de asociar eso en mi trabajo de tesis, hasta que mi director me dijo que eso era parte de la heurística negativa, digamos. De alguna forma me invitó, digamos, a que lo descarte, digamos, porque entrábamos en un universo, digamos, del cual no podíamos asegurar salir. Bien, la heurística positiva de un programa es la que indica a los científicos qué deben hacer o lo que no deben, ¿sí? En realidad lo que no deben es la negativa. Es más fácil, es más difícil de caracterizar específicamente que la heurística negativa. La heurística positiva sirve de guía de cómo se debe complementar el núcleo central y cómo debe modificarse el cinturón protector resultante para que un programa sea capaz de explicar y predecir fenómenos observables. Consiste en un conjunto parcialmente articulado de sugerencias o indicaciones sobre cómo cambiar y desarrollar las variantes refutables del programa de investigación. Es decir, vuelvo a repetir, consiste en un conjunto parcialmente articulado de sugerencias o indicaciones sobre cómo cambiar y desarrollar las variantes refutables del programa de investigación. Cómo modificar, refinar el cinturón protector refutable, ¿sí? Y la heurística negativa prohíbe la refutación del núcleo firme, ¿sí? Dice lo que se debe evitar dentro del programa de investigación científica, ¿sí? Los primeros trabajos de un programa se realizan sin prestar atención a las aparentes falsaciones que aparecen en la observación o a pesar de ellas. Hay que dar una oportunidad al programa de investigación para que haga efectivo todo su potencial. Hay que construir un cinturón protector adecuado y convenientemente sofisticado, ¿sí? Estas son expresiones de Lakatos en su trabajo al respecto de los programas de investigación. Cuando se ha desarrollado un programa hasta un punto en que es conveniente someterlo a pruebas observacionales, según Lakatos, son las confirmaciones y no las falsaciones las que tienen capital importancia. El valor de un programa de investigación viene indicado por la medida en que se conduce a predicciones nuevas que son confirmadas. La principal señal del mérito de un programa de investigación es la medida en que es capaz de conducir a predicciones nuevas que resultan confirmadas. Una segunda señal, ¿sí?, es que un programa de investigación debe ser en verdad un programa. Es decir, la heurística positiva debe ser lo bastante coherente para guiar la investigación futura diseñando un programa. En todo caso, un programa de investigación puede ser progresivo, el cual mantiene su coherencia y conduce a nuevas predicciones que resulten confirmadas, ¿sí? O puede ser un programa degenerativo. Pierde fácilmente coherencia y fracasa cuando lleva a confirmación las nuevas predicciones. La sustitución de un programa degenerativo por otro progresivo constituye la versión de Lakatos
de revolución científica. Esto es lo que Kuhn llamaba como cambio de paradigma. El trabajo que se realiza dentro de un solo programa de investigación supone la expansión y modificación de su cinturón protector, añadiendo y articulando diversas hipótesis. Se puede permitir cualquier maniobra mientras no sea ad hoc, ¿sí? Y esto es que sea una maniobra gratuita en el sentido de no aportar una componente de transformación. Las modificaciones o adiciones al cinturón protector de un programa de investigación deben ser comprobables de forma independiente. Los científicos o grupos de científicos que pueden desarrollar el cinturón protector de la manera que deseen, siempre que sus maniobras ofrezcan la oportunidad de hacer nuevas comprobaciones y, por tanto, la posibilidad de realizar nuevos descubrimientos. En cierto sentido, cuantas más propuestas comprobables se hagan para resolver el problema, tanto mejor, porque así aumentan las oportunidades de éxito, donde acá éxito significa la confirmación de la nueva predicción que resulte de la propuesta. Nada más que eso. Un segundo tipo de maniobra prohibido por la metodología de Lakatos es el que va en contra del núcleo central. Una propuesta de este tipo destruye la coherencia de un programa y equivale a salirse de él. El hecho de que cualquier parte del complejo laberinto teórico pueda ser responsable de una aparente falsación plantea un serio problema al falsacionista, que confía en un método general de conjeturas y refutaciones. Para él, la incapacidad de localizar la fuente del problema da como resultado un caos ametódico. La metodología de Lakatos está diseñada para evitar esa consecuencia. Se mantiene el orden gracias a la inviolabilidad del núcleo central de un programa y a la heurística positiva que le acompaña. La proliferación de conjeturas ingeniosas dentro de ese marco la llevará a progresar, siempre que algunas de las predicciones resultantes de las conjeturas ingeniosas tengan éxito de vez en cuando. Los resultados de las comprobaciones experimentales son los que determinan de modo muy sencillo las decisiones de mantener o rechazar una hipótesis. La relación de la observación con una hipótesis que se está comprobando es relativamente poco problemática dentro de un programa de investigación, debido a que el núcleo central y la heurística positiva sirven para definir un lenguaje observacional bastante estable. Como se mencionó anteriormente, la versión de Lakatos de una revolución kuhniana implica la sustitución de un programa de investigación por otro. Kuhn fue incapaz de dar una respuesta clara a la pregunta sobre el sentido en que se puede decir que un paradigma es superior a otro, al cual reemplaza. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase anterior de eso? Es decir, apela a la autoridad de la comunidad científica para esto. Lakatos no estuvo satisfecho con esto y buscó una norma que quedara fuera de los paradigmas particulares o, en el caso de Lakatos, programas de investigación que pudieran usarse para identificar algún sentido no relativista para el progreso de la ciencia. Y entonces así formuló los conceptos de programas progresivos y degenerativos. ¿Sí? El progreso implica la sustitución de un programa degenerativo por uno progresivo. ¿Ah? El cambio es menos abrupto, ¿sí? Y hablar de programas degenerativos y progresivos, digamos, implica procesos, ¿sí? Que pueden ser, o sea, bastante extendidos, ¿sí? Y no hay incompatibilidad, esa es otra cuestión, digamos, que un programa degenerativo puede ser, en cierta forma, compatible, no totalmente, pero sí puede ser compatible con uno progresivo. Es una mejora sobre el primero en el sentido de que ha demostrado predecir de modo más eficiente nuevos fenómenos. Entonces, como lo hace notar Lakatos, la noción de una predicción nueva no es tan simple
como pudiera parecer a primera vista. Y es preciso cuidado, o sea, es preciso, digamos, tener cuidado para moldear dicha noción en una forma que sirva al propósito requerido dentro de la metodología de Lakatos. Nos hemos encontrado ya con nuevas predicciones en el contexto de la metodología de Popper. Según él, una previsión es nueva en un momento particular, en la medida en que no figura dentro del conocimiento familiar y aceptado generalmente en ese tiempo, o que incluso choca con él. Entonces, el ad hoc o la falsación. Para Popper, probar una teoría por el camino de sus nuevas predicciones suponía un ensayo severo, precisamente porque la predicción chocaba con las expectativas predominantes. El uso que hace Lakatos de las nuevas predicciones, en un sentido parecido al popperiano, es de ayuda para caracterizar la progresividad de un programa de investigación. Él se percató de que esto no cumple su objetivo, y entonces se pudo establecer por medio de contraejemplos bastante simples, ejemplos sacados de los programas mismos que Lakatos utilizó libremente para ilustrar su posición. En vista de las consideraciones presentadas por Sahar en 1973, Lakatos llegó a darse cuenta de que debía modificarse el concepto de nuevas predicciones en la formulación original de la metodología de los programas de investigación. Después de todo, decía, es un hecho contingente, históricamente y sin ninguna relevancia filosófica, saber quién viene primero, si viene la teoría o el conocimiento de los fenómenos, ¿sí? El huevo o la gallina, básicamente. En vista de esto, deberíamos reformular la metodología de Lakatos de manera que un programa sea progresivo en la medida en que hace predicciones naturales que resultan confirmadas, en oposición a las nuevas, donde natural se opone a forzado o ad hoc. Lakatos comparte con Kuhn su preocupación sobre la historia de la ciencia. Pensaba que era deseable que toda teoría de la ciencia fuera capaz de encontrar un sentido a la historia de la ciencia. Esto es, que en un cierto sentido se ha de comprobar una metodología o filosofía de la ciencia en la historia de la ciencia. No obstante, se necesita especificar cuidadosamente el camino. Lakatos era plenamente consciente de esto. Si se interpreta de forma indiscriminada la necesidad de que la filosofía de la ciencia se corresponda con su historia, una buena filosofía de la ciencia no será nada más que una descripción precisa de la ciencia, y en cuanto tal no estará en posición de captar sus características esenciales ni de discriminar entre la buena ciencia y la mala ciencia. Popper y Lakatos tendían a considerar la concepción de Kuhn como descriptiva, ¿sí?, y deficiente. Popper estaba tan preocupado por el problema que, a diferencia con Lakatos, negó que la comparación con la historia de la ciencia fuera un modo lícito de defender la filosofía de la ciencia. Existen innegables ejemplos de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando pasamos de Aristóteles a Galileo hubo un progreso en la ciencia. Así como cuando pasamos de Newton a Einstein también hubo un progreso, ¿sí? Estas son maneras de categorizar los progresos que hay en la ciencia a partir de programas degenerativos, digamos, que van siendo reemplazados por programas progresivos. Con estos supuestos como trasfondo, podemos exigir que cualquier metodología o filosofía de la ciencia sea compatible con ellos. Lakatos critica las metodologías positivistas y falsacionistas con este tipo de argumentos, basándose en que no consiguen dar sentido a los episodios clásicos de progreso de la ciencia, y alega en contraposición que su propia concepción no adolece de la misma deficiencia. Lakatos llegó a ver
en la ayuda que presta a la historia de la ciencia la principal virtud de su metodología. El historiador debe intentar identificar los programas de investigación, caracterizar sus núcleos centrales y sus cinturones protectores y documentar la manera de cómo progresaron o degeneraron estos programas. Creo que se le debe reconocer a Lakatos y a sus seguidores el éxito que tuvieron en esclarecer algunos episodios clásicos de la historia de las ciencias físicas con estudios de este tipo, como revelan los ensayos de Hobson en 1976. Si bien la metodología de Lakatos puede proporcionar sugerencias a los historiadores de la ciencia, no era intención de Lakatos el que fueran una fuente de consejo para los científicos. Esto llegó a ser una conclusión inevitable de Lakatos, dada la manera en que le pareció necesario modificar el falsacionismo para superar los problemas que enfrentaba. No se debe desechar teorías frente a falsaciones aparentes, porque la culpa podría en cierto momento atribuirse a otro origen, y no a la teoría. Y porque éxitos aislados no establecen para siempre el mérito de una teoría. Esta es la razón por la cual Lakatos introdujo los programas de investigación, ¿sí? Por una necesidad de tiempo para desarrollarse y que, o sea, los mismos pueden progresar después de un periodo degenerativo como degenerar después de éxitos iniciales. Pero dado este paso, está claro que la metodología de Lakatos no puede dar consejo inmediato sobre cuándo se debe abandonar un programa particular de investigación, o preferir un programa particular de investigación antes que otro. No es irracional o necesariamente equivocado el que un científico siga trabajando dentro de un programa degenerativo si cree que hay modos posibles de revivirlo, ¿sí? Solo a largo plazo, desde una perspectiva histórica, se pueden usar la metodología de Lakatos para comparar significativamente ciertos programas de investigación. Lakatos llegó a hacer una distinción entre la valoración de un programa de investigación que solo puede hacerse con perspectiva histórica y el consejo a los científicos, y negó que ofrecer este fuera el propósito de su metodología. Negó que le estuviera aconsejando. No existe la racionalidad instantánea en ciencia. Esa es una de las frases más populares de Lakatos. ¿Sí? Así captó el sentido en el que se consideraba que el positivismo y el falsacionismo aspiraban a demasiado, en cuanto que pudiera pensarse que ofrecen criterios útiles para la aceptación o rechazo de teorías. Y acá hay una imagen en donde tenemos una idea que va a derivar en una hipótesis. Esa hipótesis va a tener una falsificación experimental, ¿sí? Se va a dirimir entre un claro y un falso, y del claro van a salir documentos, ¿sí? Que van a estar, que van a ser sometidos a revisión de pares, ¿tá? Entre los cuales, bueno, habrá un rechazo o una revisión y posterior publicación, ¿sí? Recorriendo todos estos pasos, ¿sí? Las ideas se pueden convertir en teoría. Veamos qué problemas presenta la metodología de Lakatos. Él consideró que era apropiado comprobar metodologías con la historia de la ciencia. Es por tanto lícito, incluso dentro de sus propios términos, suscitar la cuestión de si su metodología es adecuada descriptivamente. Hay razones para dudar. Por ejemplo, ¿sirven conceptos tales como el de núcleo central para identificar programas de investigación que se pueden encontrar en la historia de la ciencia? Evidencia en contrario surge de la medida en que los científicos tratan a veces de resolver problemas ajustando los fundamentos de las teorías o los programas con los que trabajan. Un problema más hondo es el concerniente a si son o no reales
las decisiones metodológicas que tienen un papel tan importante en la concepción de Lakatos de la ciencia. Por ejemplo, como hemos visto, según Lakatos, el núcleo central de un programa se vuelve infalsable por las decisiones metodológicas de sus protagonistas. ¿Son estas decisiones una realidad histórica o son producto de la imaginación de Lakatos? ¿Sí? No da en realidad ninguna prueba de la respuesta que necesita. Y no está claro qué clase de estudio proporcionaría dicha prueba. El tema es vital para Lakatos, pues las decisiones metodológicas son el centro de la distinción entre su propia posición y la de Kuhn. Tanto Kuhn como Lakatos están de acuerdo en que los científicos trabajan de manera coordinada dentro de un entramado. Para Kuhn, en una de sus formas al menos, el análisis sociológico es el que tiene que revelar cómo y por qué lo hacen así. Y esto conduce a un relativismo inaceptable para Lakatos. Lakatos no da una respuesta al reproche de que estas decisiones no tienen ninguna realidad histórica ni contemporánea, ni da una respuesta clara a la cuestión del sentido en que debieran considerarse racionales. Él afirmó que el problema central de la filosofía de la ciencia es el de enunciar las condiciones universales bajo las cuales una teoría es científica. Un problema que está estrechamente ligado al problema de la racionalidad de la ciencia y cuya solución debería servirnos de guía en cuanto a la aceptación de si una teoría científica es racional o no. Queda claro, a partir de los detalles de la posición de Lakatos y de sus propios comentarios, que la metodología de Lakatos no fue capaz de estar a la altura de estas expectativas. No dio reglas para la eliminación de programas enteros de investigación, que es porque es racional aferrarse a un programa degenerativo, ¿sí?, con la esperanza de que alguna vez regrese. Otro problema básico en la metodología de Lakatos tiene su origen en la manera en que creyó necesario apoyarla en estudios de la historia de la ciencia. Lakatos y sus seguidores hicieron la defensa necesaria mediante el estudio de los casos de las ciencias físicas a lo largo de los últimos 300 años. Pero sí, la metodología apoyada de esta manera se usa entonces para jugar otras áreas, como el marxismo o la astrología. Lo que se está en efecto suponiendo, sin argumentación alguna, es que todas las áreas de estudio deben compartir las características de la física. Paul Feyerabend, nuestra próxima clase, ha hecho una crítica a Lakatos en este contexto. El procedimiento de Lakatos suscita ciertamente una pregunta importante y fundamental, y basta con enunciarla explícitamente para que se revele un problema. Hay por lo menos un número de razones a primera vista por las cuales podría esperarse que la metodología y conjunto de normas usadas para juzgar la física no sean apropiadas en otras áreas. Otro tema fundamental aparece a la luz cuando consideramos implicancias del estudio de Lakatos publicado póstumamente, llamado El efecto de Newton en las normas científicas. En ese estudio, Lakatos defiende que Newton produjo en la práctica un cambio en las normas científicas. Cambios que Lakatos consideraría claramente progresivo. Pero el hecho de que haga esta defensa no descansa fácilmente en la suposición que hace repetidamente en otros lugares, de que la valoración de la ciencia debe hacerse con respecto a algún criterio universal. Y si es verdad que Newton modificó las normas científicas para mejorarlas, entonces podría preguntarse, ¿con respecto de qué normas era progresivo el cambio? ¿Respecto de qué? O sea, la referencia. Tenemos aquí un problema similar al que confrontó Kuhn, ¿sí? Este es un problema que tendremos que enfrentar más tarde en autores posteriores. Única actividad de esto es elaborar un programa de investigación, o sea, hay que armar el esquema, ¿sí?, del programa de investigación para su trabajo de tesis. Tienen que demarcar el núcleo, ¿sí?, y de alguna manera establecer cuál es el cinturón protector y las
estrategias heurísticas positivas. Después, en la segunda consigna, tienen que prever, ¿sí?, cuáles pueden ser las heurísticas negativas en su programa de investigación.